Me llamo Iván y lo que voy a contar pasó en 2014, cuando empecé mi internado en un hospital regional de la zona norte de Coahuila. Era de esos edificios grises, viejos, con pasillos que olían a cloro y a ropa húmeda, donde las luces del techo parpadeaban aunque nadie admitiera que fallaban. Yo era nuevo, torpe, orgulloso y cansado. Lo normal. Lo que no era normal era la sensación constante de que, en las noches, el hospital respiraba por su cuenta. Me asignaron el área de medicina interna. Turnos nocturnos, casi siempre. Aprendí rápido a distinguir el sonido de un monitor bueno del que iba a fallar, el chasquido de una vía que se estaba tapando y el silencio pesado que se queda cuando un familiar se rinde y deja de preguntar cómo va. También aprendí que la madrugada tiene su propia temperatura, no importa el calor afuera, dentro del hospital todo se vuelve frío entre las 3 y las 5. El tercer día de mi rotación llegó una paciente difícil. La hoja decía Elena L., 62 años, insuficiencia hepática avanzada, ingreso por descompensación. A mí me pareció mayor. Tenía la piel apagada, como si la luz se le resbalara. El cabello blanco, amarrado sin cuidado, y las manos no se me olvidan. Uñas largas, oscuras, como si no fueran mugre sino algo pegado desde hace años. No era solo descuido, era otra cosa, un abandono voluntario, como si la higiene fuera una ofensa. Me presenté con la voz más amable que pude. Ella no respondió. Me miró con una expresión que no era enojo, era desprecio, como si yo fuera un objeto mal puesto en una habitación. Cuando por fin habló, lo hizo sin levantar la cabeza. No me toques más de lo necesario. No había gritos ni amenazas, solo una certeza helada en su tono. Yo seguí el protocolo. Revisé signos, canalicé, ajusté suero, dejé indicaciones. Cumplí. Y me fui. Al cuarto día empecé a notar algo raro. Cada vez que pasaba cerca de su habitación, escuchaba murmullos, como conversación baja. La primera vez pensé que por fin había venido la hija, porque en el expediente decía que era la responsable. Pero eran más de las 11 y en ese hospital no dejaban entrar visitas a esa hora. Cuando me asomé, la paciente estaba sola, mirando hacia un rincón oscuro, como si alguien estuviera sentado ahí, y sonriendo apenas, con una sonrisa chiquita que no le quedaba. Le pregunté con quién hablaba. Me contestó sin mirarme. ¿Con quién sí me escucha? Intenté justificarlo, fiebre, medicamentos, delirios. Sin embargo, sus signos estaban estables, su temperatura normal. No tenía esa mirada perdida del paciente que alucina. Al contrario, se veía concentrada, como si sostuviera una charla real. Esa noche, mientras yo tomaba un café en la estación de enfermería, una compañera de segundo año se me acercó con la cara pálida. Me dijo que había ido a revisar a la señora porque la oyó reír fuerte, como si alguien le contara un chiste. Entró y estaba sola. Pero juraría que había dos voces, me dijo. La manera en que lo dijo, bajito, con vergüenza, me puso los pelos de punta. Fui con ella. Al acercarnos, escuchamos la risa otra vez. No era una risa de alegría, era una risa burlona, como si estuvieran celebrando algo que nosotros no entendíamos. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien escondido, un familiar colado, un interno haciendo una broma estúpida. No había nadie. Solo la paciente, sentada, mirando el rincón. Y entonces soltó la frase como quien anuncia el clima. Esta noche se va el más joven. No fue amenaza. No fue grito. Fue un comentario frío, casi casual. Sentí un tirón en el estómago y aún así intenté reírme, como para cortar la tensión. Le dije que no dijera eso. Ella me miró por primera vez directo, y lo que vi en sus ojos fue algo peor que odio, vi seguridad.
Esa madrugada murió un bebé en neonatos. No era mi área, pero el hospital es un cuerpo, cuando algo pasa, se siente en todo. El pasillo se llenó de pasos rápidos, un llanto ahogado, voces cortas. Una enfermera salió con los ojos rojos. Yo me quedé con el café en la mano, inmóvil, recordando la frase. Era un hospital, sí, ahí se muere gente. Pero no se muere así, no con esa precisión que parecía adivinanza. La segunda noche después de eso, yo ya entraba al cuarto de Elena con el corazón acelerado. Ella ya no fingía indiferencia. Me recibía con una sonrisa mínima, cínica, como si supiera que yo estaba midiendo el mundo para que encajara con lo que ella decía. Otra vez escuché conversación cuando iba pasando. Otra vez, al abrir la puerta, silencio. Ella me miraba sin pestañear. Me dio curiosidad, no lo niego. También miedo. Y el miedo hace cosas tontas. Me acerqué a la puerta cuando iba rumbo al baño, pegué el oído con cuidado y escuché un susurro, demasiado bajo para entenderlo, pero suficiente para sentir que no venía de ella. Era una voz áspera, como si hablara desde un lugar seco. En ese instante, algo golpeó la puerta desde adentro con una fuerza brutal. No fue un puñetazo normal. Fue como si alguien hubiera lanzado un mueble. La madera vibró, el golpe me alcanzó el pómulo y me tiró hacia atrás. Se me nubló la vista del susto, no del dolor. Y entonces, desde dentro, se soltó una carcajada larga, satisfecha. Abrí la puerta con rabia y terror mezclados. Elena estaba sentada en la cama, las manos quietas, como si no hubiera hecho nada. Me miró como se mira a un animal que cae en una trampa. No fui yo, dijo. Fue la enfermera que no se ve. Sentí la boca seca. Le pregunté qué enfermera. Ella inclinó la cabeza hacia el rincón oscuro, donde no había nada, y respondió. La que cobra lo que le prometen. Esa noche pedí cambio de paciente. No me lo dieron. En los hospitales, el miedo no se considera motivo clínico. Al día siguiente, por fin apareció la hija. Una mujer amable, cansada, con ojeras de meses. Le conté lo que pasaba, las risas, las voces, las frases. No se sorprendió. Solo cerró los ojos un momento, como si le doliera algo antiguo. Mi mamá no cree en médicos, me dijo. Hace años se dedica a curar gente, pero no con cosas buenas. Yo la traje a la fuerza. Me dijo que aquí también se paga. Esa última noche que la atendí, Elena estaba más lúcida que nunca. Mientras yo revisaba la vía sin decirle nada, ella habló con voz tranquila, como si estuviera despidiéndose. Ya me voy mañana. Pero antes, falta uno más. No le contesté. Me salí rápido, con el pulso en la garganta. A las 5 de la mañana hubo un código en neonatos. Otro bebé. Otra carrera. Otro llanto. Yo no pude contenerme y me encerré en el baño a llorar en silencio, con la frente pegada al azulejo, sintiendo que el hospital era una trampa enorme y que yo era una pieza fácil. Al otro día me dijeron que Elena fue dada de alta. Milagrosamente mejor, dijeron. Respuesta inesperada al tratamiento, dijo un médico sin mirarme a los ojos. Yo quise creerlo. Necesitaba creerlo. Pero 2 semanas después, en un pasillo, vi pasar a una enfermera que no reconocí, uniforme antiguo, cofia blanca, pasos suaves. Me llamó la atención porque ya nadie usaba eso. La seguí con la mirada y, al girar hacia el elevador, no vi su cara. No porque estuviera de espaldas. Porque donde debía estar el rostro, había sombra, como si la luz se negara a tocarla. Se metió al elevador sin presionar ningún botón. Las puertas cerraron. Y en el vidrio,
Por un segundo, vi reflejadas unas uñas largas, oscuras, apoyadas desde adentro. Desde entonces aprendí algo que nadie enseña en la escuela: en ciertos turnos, el hospital no cura, cobra. Y a veces, los que cobran también llevan uniforme. Nunca quise que mi nombre apareciera ligado a esta historia. No por miedo a perder el trabajo, sino porque todavía hoy, tantos años después, sigo sintiendo que si alguien la escucha demasiado atento, algo más puede enterarse de que sigo viva. Fui enfermero durante casi una década y lo que voy a contar ocurrió en 2011 en un hospital regional perdido entre cerros y carreteras secundarias del norte de México, un lugar al que llegaban pacientes que nadie más quería atender. El hospital tenía fama de viejo, pero no por su arquitectura, sino por la sensación de cansancio que se respiraba dentro. Las paredes estaban limpias, sí, pero parecían haber absorbido demasiadas despedidas. Yo trabajaba en el turno nocturno, donde los pasillos se vuelven más largos y los sonidos más nítidos. Aprendí rápido que de noche no solo se cuidan cuerpos, también se vigilan silencios. Aquella semana me asignaron el ala de cuidados prolongados. Ahí estaban los pacientes que ya no mejoraban ni empeoraban, solo esperaban. Uno de ellos era un hombre mayor, ingresado desde hacía meses. No diré su nombre. Bastará con decir que su expediente estaba lleno de tachaduras y notas escritas por distintos enfermeros, como si nadie hubiera querido firmar del todo su responsabilidad. Su estado era grave, pero estable, aunque había algo que todos comentábamos en voz baja: hablaba con alguien cuando estaba solo. No era raro escuchar murmullos en ese pabellón, pero lo de él era distinto. No hablaba al aire, hablaba hacia la esquina de la habitación, siempre al mismo lugar. Yo lo observé varias veces desde la puerta entreabierta, viendo cómo giraba la cabeza con esfuerzo, como siguiendo a alguien que se movía lentamente. Nunca pregunté nada. En este trabajo uno aprende que hay cosas que no se investigan si no son estrictamente clínicas. Una madrugada, durante la ronda, noté que estaba más agitado. El monitor marcaba valores irregulares y su respiración era corta. Me acerqué para acomodarlo y fue entonces cuando sentí esa incomodidad seca en la nuca, la certeza de que no estábamos solos. No vi nada extraño, pero el aire estaba pesado, como cuando una habitación se queda sin ventanas abiertas por días. Mientras revisaba sus signos, el hombre abrió los ojos y me miró con una claridad que no había visto antes. No parecía asustado. Parecía aliviado. Me tomó del antebrazo con una fuerza que no coincidía con su estado físico. Sentí frío, un frío interno, como si algo me hubiera atravesado la piel. Dijo mi nombre. No fue un susurro ni un delirio arrastrado. Lo pronunció completo, correcto, con esa entonación que solo usan las personas que te conocen desde antes. Yo jamás se lo había dicho. Mi gafete no estaba visible. Nadie más en ese pabellón lo sabía. Le pedí que se calmara, que respirara despacio, pero él sonrió con una mueca cansada y movió los ojos hacia la esquina. Me dijo que ahí estaban los otros. Los que cuidaron antes. Los que se quedaron. Esa misma mañana falleció. El acta marcó un paro respiratorio, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando fui a entregar el turno, noté algo que me heló la sangre. En la bitácora, junto a su cama, había nuevas anotaciones. No estaban ahí la noche anterior. Eran nombres. 4 nombres escritos con la misma letra temblorosa. 2 de ellos pertenecían a enfermeros que habían trabajado en ese hospital y que, según sabía, habían muerto años atrás. Los otros 2 eran actuales. Uno era el mío. Pensé que era una broma de mal gusto. Nadie admitió haber escrito eso. Supervisión ordenó borrar la hoja y seguir con las labores.
Pero esa noche, en el vestidor, una compañera me preguntó si yo también había escuchado pasos detrás de los carros de medicamentos, pasos que no coincidían con nadie visible. Empezaron a pasar cosas pequeñas. Alarmas que se activaban en habitaciones vacías. Camas que aparecían desacomodadas. Expedientes que cambiaban de lugar. Siempre en el turno nocturno. Siempre en cuidados prolongados. Los más antiguos comenzaron a decir que el hospital no dejaba ir a quienes aprendían demasiado bien a acompañar a los moribundos. Una madrugada, mientras hacía la ronda solo, escuché mi nombre otra vez. Venía del final del pasillo, del cuarto donde había estado aquel paciente. Caminé hasta ahí sin querer hacerlo, con esa sensación de obedecer a algo que no se discute. La puerta estaba cerrada. La luz apagada. Desde dentro, alguien respiraba. No entré. Renuncié 2 días después, sin dar explicaciones. Me fui de la ciudad. Cambié de hospital. De turno. De rutina. Aún así, a veces, cuando la noche está demasiado quieta, despierto con la certeza de que alguien sigue anotando mi nombre en algún expediente que no logro quemar. Porque hay enfermeros que cuidan hasta el final. Y otros que nunca terminan su turno. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca me gustó la palabra malditos aplicada a un hospital, pero esa noche entendí por qué algunos la usan como si fuera un diagnóstico. Esto ocurrió en 2014 en una clínica privada a las afueras de Saltillo, una de esas que huelen a desinfectante caro y silencio comprado. 2 pisos, pocas habitaciones, pasillos estrechos y un elevador que tardaba demasiado en abrir, como si pensara si valía la pena dejarte subir. Yo trabajaba de noche porque de día criaba sola a mis hijos. En el turno éramos casi nada, una recepcionista que veía series con el volumen bajito, otra enfermera que llegaba después de medianoche y yo, recorriendo cuartos con una lámpara clínica y un portapapeles que pesaba más por lo que guardaba que por el papel. El médico solo aparecía si se le llamaba, y para llamar había que tener una urgencia real, de esas que hacen temblar la voz. Entre los pocos internados había una señora mayor, Celia, insuficiencia renal avanzada. Sus hijos pagaban como podían. Se notaba en sus miradas cansadas, en los sobres de efectivo doblados, en la forma de pedir solo una noche más como si el tiempo se pudiera negociar. Celia casi no hablaba, pero su dignidad era evidente, se peinaba sola, pedía agua con un gesto mínimo, y cuando le tomaba el pulso me sostenía la mirada como si quisiera dejar claro que todavía estaba ahí, completa. La tragedia no llegó con gritos. Llegó con una puerta entreabierta y un olor metálico que no debería estar en un cuarto limpio. En la ronda de las 3 entré a su habitación y vi la sábana manchada, la muñeca colgando fuera de la cama y una navaja de afeitar que no pertenecía al área clínica. Tardé un segundo en entender lo que estaba viendo. Ese segundo se me quedó pegado para siempre. Intenté lo básico, aunque sabía que era tarde. Presión, pulso, pupilas. Nada. Sobre el buró había una hoja doblada, escrita con letra temblorosa. No la leí ahí, pero vi el encabezado, perdónenme. La recepcionista se quedó helada cuando le pedí que llamara al médico y a seguridad. En una clínica cara, la muerte parece un error administrativo, algo que nadie quiere registrar. Llegó el doctor, firmó lo que tenía que firmar y el cuarto quedó sellado por mantenimiento como si con eso pudieran borrar la escena. Pasaron días y el cuarto de la esquina del segundo piso quedó vacío. Un cuarto perfecto para guardar silencio.
Nadie volvía a subir sin necesidad, y cuando subíamos, lo hacíamos con la prisa de quien va a apagar una alarma. El primer indicio fue una cosa pequeña, casi ridícula. Yo estaba sola en la cafetería, sentada con un café recalentado, cuando vi por la ventana del pasillo una sombra moverse detrás de las persianas. No fue un reflejo. Fue una silueta lenta, de bata blanca, como la de un paciente que camina desorientado. Salí de inmediato. El pasillo estaba vacío. Fui a recepción. La recepcionista negó con la cabeza sin despegar los ojos de su monitor. Subí a revisar cada habitación. Todos dormían, conectados a sus máquinas, respirando con esa fragilidad que se oye más fuerte de noche. Cuando llegó mi compañera, Marina, venía pálida desde el estacionamiento. Apenas se quitó la chamarra me preguntó, sin saludar, si habíamos ingresado a alguien nuevo. Negué. Ella tragó saliva y me dijo que al bajarse del carro vio una figura asomada en la ventana del cuarto de la esquina, el que no se usaba desde lo de Celia. Lo dijo como quien repite algo para convencerse de que no lo imaginó. Nos quedamos mirándonos, con la misma idea golpeándonos por dentro y ninguna queriendo decirla. Minutos después entró el conserje nuevo, un hombre joven que llevaba una semana trabajando. Llegó agitado, con el trapeador todavía mojando el piso. Dijo que arriba había una paciente que no estaba bien, que por favor subiéramos. Su voz tenía esa urgencia limpia del que aún no aprende a fingir calma. Subimos las escaleras. El aire del segundo piso era más frío, o tal vez era mi piel. Revisamos habitaciones, nombres, signos. Todo normal. Cuando le reclamé al conserje, él se persignó y juró que la vio, una anciana al fondo del pasillo, parada frente a la puerta del cuarto clausurado. Dijo que tenía las muñecas rojas, como si todavía sangraran, y que lloraba sin hacer ruido. No lo dijo como leyenda, lo dijo como quien describe un accidente. Marina me apretó el brazo con fuerza, y ahí supe que ella también lo creyó. Lo peor fue que no se quedó en un susto aislado. Se volvió rutina. A veces, al llegar, veíamos la persiana de ese cuarto moverse apenas, aunque no había corriente. A veces, desde la recepción, se alcanzaba a notar una sombra en la ventana, inmóvil, como si esperara algo. Lo más difícil fueron los pacientes, empezaron a llamar de madrugada diciendo que una señora caminaba por el pasillo llorando, que necesitaba ayuda, que estaba perdida. Ellos no conocían la historia. Para ellos era una paciente cualquiera. Para nosotras era un recordatorio. Una noche, cerca del amanecer, escuché el timbre de llamada desde una habitación del segundo piso. Subí pensando en un suero o un dolor. El paciente, un hombre recién operado, estaba sudando, con los ojos abiertos de par en par. Me señaló la esquina del cuarto, donde la pared se juntaba con la cortina. Me dijo que desde ahí lo estaban mirando. No vi a nadie, pero sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire fuera más pesado en esa parte. Me acerqué, moví la cortina, encendí la luz del baño. Nada. Volví a mirar la esquina y, por un segundo, vi una marca húmeda sobre la pintura, como la huella de una mano apoyada con desesperación. Cuando parpadeé, ya no estaba. Esa misma madrugada, al bajar, encontré en el carrito de curaciones una navaja de afeitar. No era de la clínica. No tenía empaque. Estaba limpia, colocada con cuidado, como un objeto devuelto a su lugar. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Nadie admitió haberla visto antes. Marina juró que ella no la puso ahí. La recepcionista ni siquiera subía al segundo piso. A la semana siguiente pedí cambio de turno. A los meses renuncié. Años después, ya viviendo en otra ciudad, Marina me contó por teléfono que el cuarto de la esquina lo hicieron bodega. Nadie aguantaba quedarse cerca.
Dijo que, a veces, cuando los nuevos guardaban productos de limpieza, encontraban las cajas movidas, alineadas como si alguien las ordenara. Y que una noche un enfermero recién contratado aseguró haber visto a una anciana en bata blanca, sentada en el suelo de la bodega, con las manos juntas como si rezara, solo que sus muñecas estaban envueltas en vendas limpias, perfectas, demasiado nuevas para una aparición. Marina terminó la llamada con una frase que todavía me eriza la piel: no es que no se vaya, es que aquí aprende cosas. Desde entonces, cada vez que entro a una clínica, me fijo en lo que nadie mira, en las esquinas, en las persianas, en los cuartos cerrados. Porque yo ya vi lo que pasa cuando alguien se quita la vida en un lugar donde la gente viene a pelear por ella. Y en esa clínica de 2 pisos, entre pasillos silenciosos y personal escaso, entendí que hay turnos que no se terminan cuando amanece. Hay turnos que se quedan ahí, esperando a que alguien vuelva a abrirles la puerta. Mi nombre es Claudia Navarro, y durante muchos años pensé que el miedo era solo una reacción del cuerpo. Algo que se controla con experiencia. Me equivoqué. Hay lugares donde el miedo no se siente, se aprende. Cuando acepté el trabajo nocturno en aquel hospital, corría el año 2011. Me ofrecieron un sueldo que ninguna clínica privada podía igualar. El edificio acababa de ser remodelado y ahora funcionaba como hospital general. Nadie mencionó oficialmente su pasado, pero bastaba caminar por los pasillos para entender que aquel lugar no había nacido para curar. Antes fue un psiquiátrico. Uno viejo. De esos donde la gente entraba y no siempre salía. La primera noche fue inquietantemente tranquila. Pocos pacientes, luces bajas, silencio constante. El tipo de calma que no relaja, solo espera. La segunda noche, cerca de las 2 de la madrugada, escuché golpes sordos provenientes del piso inferior. No eran fuertes, pero sí rítmicos, como si alguien estuviera empujando algo pesado contra la pared una y otra vez. Una enfermera joven, recién contratada, llegó hasta mí temblando. Decía que los ruidos venían del sótano. Aquel nivel no figuraba en nuestras rondas. Servía como almacén, nada más. No había pacientes ahí. No debía haberlos. Bajamos solo hasta las escaleras. Los golpes eran reales. Más claros. Más cercanos. Sonaban como camillas chocando entre sí, como metal arrastrándose con violencia contenida. Yo tenía la llave. Nadie más quiso acompañarnos. Abrí la puerta. El aire cambió de inmediato. Era más frío, más espeso. Olía a encierro antiguo, a polvo húmedo y a algo más que no supe identificar, pero que me revolvió el estómago. Las luces parpadeaban. Dentro, todo estaba fuera de lugar, camillas volcadas, cajas abiertas, frascos rotos. No había señales de entrada forzada. No había nadie. Revisamos cada cuarto. Nada. Sin embargo, tuve la sensación constante de que alguien se había apartado solo para dejarnos pasar. La enfermera subió llorando. Yo me quedé unos segundos más. En el suelo encontré un expediente viejo, con hojas amarillentas y anotaciones a mano. No leí mucho. Bastó una palabra escrita varias veces en tinta corrida, irreversible. Horas después, cuando el hospital estaba completamente en silencio, los gritos comenzaron. No eran súplicas. Eran alaridos profundos, desgarradores, como si alguien estuviera siendo abierto por dentro sin anestesia. Eran varios, superpuestos, imposibles de distinguir. Me paralicé. Aquello no era un sonido normal. No pertenecía al presente. No quise alertar a nadie. Tomé una linterna y bajé sola.
Las luces del sótano no encendieron. Solo la linterna rompía la oscuridad. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Todo estaba perfectamente acomodado. Las camillas alineadas. Los estantes en orden. El desorden había desaparecido. Seguí una marca de arrastre en el polvo del piso. Conducía al último cuarto del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Dentro solo había una camilla. Y sobre ella una bata hospitalaria antigua doblada con cuidado obsesivo. En el cuello, cosido con hilo oscuro, había un número. No un nombre. Un número. Detrás de mí, escuché ruedas avanzando lentamente. No corrí. No pude. La linterna temblaba en mi mano mientras el sonido se acercaba. No vi a nadie, pero sentí una presencia pesada, como si el aire mismo me empujara. En ese momento, la radio de mi uniforme se activó sola. Entre estática, una voz vieja susurró. No mires, aún no terminamos. Salí de ahí como pude. Cerré la puerta. Avisé al conserje por la falla eléctrica. Cuando regresó, me dijo que no había ningún problema. Todo estaba funcionando. Antes de irse, me habló sin mirarme. Vi a alguien abajo. Un paciente. Caminaba despacio, en bata. Entró al último cuarto. Supe entonces que no era un error. Que aquello seguía activo. Al amanecer, el médico de guardia me escuchó sin sorpresa. Me dijo que no me sugestionara, que ese hospital probaba a las enfermeras. Que muchas no duraban. Una compañera antigua fue más directa. Me dijo que nunca bajara sola. Que ignorara los ruidos. Que antes, cuando el psiquiátrico aún funcionaba, hicieron cosas que no quedaron en archivos. Y que algunos pacientes jamás se fueron. Trabajé allí casi 2 años. Aprendí a no responder a los gritos. A no mirar cuando escuchaba ruedas. Hasta que una noche vi mi nombre escrito en un inventario interno, bajo una sección que no debería existir. Pacientes en observación, sótano. Cuando abrí mi casillero al final del turno, encontré una bata doblada. Limpia. Fría. Con un número cosido al cuello. Era el mío. Renuncié ese mismo día. Pero a veces, de madrugada, escucho ruedas avanzando en mi casa. Lentamente. Como si alguien siguiera esperando que vuelva a mi turno. Porque en ese hospital, los enfermeros malditos nunca se jubilan.